¿Qué tal? Dios lo bendiga. Noche lluviosa, alabando y glorificando el nombre del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Y de alguna manera esta lluvia es una bendición. Damos inicio a la serie número 9 acerca de la providencia divina. No sin antes tener una palabra de oración. Padre bendito, te agradecemos por este día, mi Señor. Gracias porque hasta la lluvia que cae, justamente cae por el designio de tu persona, mi Señor. Te agradecemos por todos los cuidados que tienes para con nosotros, como nos resguardas, como suples aquello que nosotros necesitamos. Te agradecemos, Padre Celestial, porque siendo nosotros pecadores, siendo enemigos, tú nos rescataste por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Te agradecemos porque cada día que pasa vemos de manera más intensa cada una de esas providencias en nuestras vidas, y eso nos lleva justamente a alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos que tomes en tus manos este estudio que vamos a iniciar el día de hoy, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, que podamos ser estimulados a la piedad, a la fe, al gozo, mi Señor, sabiendo que tú tienes todo bajo control, cumpliendo con las promesas que tú has establecido en tu santa palabra y que vemos materializada en nuestras vidas por causa de la providencia. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. La semana pasada terminamos con la primera parte del estudio. Hemos visto que la providencia tiene que ver con la realización de los decretos de Dios y el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas del Señor, la providencia en el cumplimiento de dichas promesas. Entendemos que tanto la palabra de Dios como la misma providencia buscan el bien del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay evidencias de la providencia de Dios en aspectos como la suspensión del curso natural de las cosas, el alivio de las cargas o de las dificultades de los creyentes, las fuerzas que brotan de debilidad, la prevención del mal, las retribuciones de parte del Señor, el testimonio de las Escrituras, las manifestaciones particulares de la providencia y por último, cómo las oraciones de los santos puede traer providencias hacia nuestras vidas. Y asimismo vimos muestras concretas acerca de la providencia en aspectos como nuestro nacimiento y nuestra crianza, aquellas ocasiones, instrumentos o medios utilizados por Dios en nuestra conversión, en nuestro trabajo, en nuestra familia, preservándonos de mal. Y la semana anterior vimos de las que vamos a ver, pues porque son un montón, no las vamos a abordar todas, pues porque son muchísimas. Sin embargo, vimos particularmente estas. La semana anterior vimos la manifestación de la providencia en la santificación del creyente, como esa ayuda y asistencia que le da a los cristianos la obra de la providencia con respecto al tema de la mortificación del pecado, de los afectos o de las pasiones pecaminosas, y que esto es justamente parte esencial de nuestra santificación. Vimos dos puntos. El primero tenía que ver con que el Espíritu Santo trabajaba en conjunción, en unión con la providencia divina. El primero es el Espíritu Santo quien ejecuta a nivel interno, mientras que la providencia lo ejecuta su labor a nivel externo. Sin embargo, es importante recalcar el hecho de que la providencia está sujeta o supeditada justamente a lo que hace el Espíritu Santo. A pesar de este doble cerco, en los cristianos hay una propensión más o menos intensa o una inclinación al pecado más o menos intensa, y una parte principal del poder del pecado lo dedica justamente en esa inclinación. Recordemos que todavía vivimos con esta naturaleza pecaminosa en nosotros. A pesar de este doble cerco, Espíritu Santo, providencia, el pecado tiene su dosis de poder. Los mejores corazones, si son expuestos, no sé,
algún disfrute que puede ser por demás agradable, satisfactorio, puede ser igual algo que lleve a la persona justamente a que sus afectos se vean estimulados de una manera exagerada, y esto justamente derive en corrupción de ese pecado que puede morar en el corazón de la persona, incluso por algo que bien pudo haber sido beneficioso en una primera instancia. La intensidad con que la corrupción no mortificada se manifiesta de una manera más fuerte tiene que ver mucho con el tema del orgullo y de la vanidad, sobre todo cuando la persona tiene un nombre o algún grado de estima delante de las personas, o también se revela teniendo expectativas desmedidas o exageradas, proyectando en ellas, no sé, abundancia de felicidad y contentamiento en deleites que encontramos en el mundo, ¿verdad?, por demás desmedidas, y que eso puede llegar a generar corrupción por las dependencias de las comodidades y apoyos tangibles, cuando le depende más de estos elementos que de Dios, el apego del hombre a las cosas que están en este mundo también, su poca disposición a separarse de ellas. Son varias manifestaciones justamente de la corrupción que puede morar en el creyente. Pero también habíamos hablado acerca de que la providencia nos guía a meditar acerca de los atributos del Señor, la grandeza inmensa y trascendente del Señor, infinitamente por encima de nosotros y de nuestros pensamientos frente a esa corrupción y a esa vileza o la absoluta indignidad del ser humano, y consecuentemente la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús para con la humanidad solamente por su gracia. Y de esta manera fue como terminamos la primera parte del estudio. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte del estudio, y tiene que ver con el deber de meditar en la providencia de Dios. Y 3 puntos son los que vamos a ver. El primero, ¿por qué meditar en la providencia divina? El punto número 2, cómo meditamos en la providencia de Dios. Y número 3, la providencia actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a desarrollar un poquito más. Habiendo analizado cómo los asuntos del pueblo de Dios son dirigidos por el cuidado justamente de esta providencia divina, habiendo considerado la manera en cómo influye en todos esos casos o esos encabezados que hemos visto anteriormente, vamos a tratar de comprender la importancia de meditar en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de las obras de la providencia divina en todo momento, sobre todo en aquellos de apuro y dificultades. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una época de muchos apuros y muchas dificultades, eso es por demás evidente. ¿Por qué meditar en la providencia divina? Primeramente, Dios nos lo ha ordenado de manera explícita. Nuestro Padre Celestial llama a hacer las reflexiones más serias y las consecuentes evaluaciones de sus obras, sean estas una extensión de su misericordia, sean juicios o situaciones adversas que el Señor utiliza para nuestro bienestar. Cuando Dios erigió a Saúl como rey de Israel en el discurso de Samuel, dice la Escritura: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La cita la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. El descuido de meditar en la providencia es condenado en las Escrituras. Ser indiferentes, ser poco observadores a la providencia no es agradable delante de los ojos del Señor. La palabra de Dios nos dice en Isaías 26:11: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Por lo tanto, es importante estar pendiente de lo que el Señor está haciendo constantemente en nuestras vidas. El Espíritu Santo
ha resaltado en las Escrituras relatos acerca de las obras de la providencia para que las miremos, para que seamos expuestos a ellas. Ellas nos invitan y nos llaman a nosotros, los creyentes, a una debida y clara observación de estas. Cuando Moisés habló a Israel cuando estuvo frente a Dios en el monte Horeb, dice la Escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La cita la encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Sin la debida observación de las obras de la providencia, pues poca honra, poca gloria y poca alabanza se le puede dar al Señor. Básicamente por ninguna de ellas. La alabanza y la acción de gracias por las misericordias extendidas de parte del Señor dependen de este acto de observación de ellas y no pueden ser realizadas sin este. Quiero que me acompañen a Salmo capítulo 146. A ver. Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Entonces vemos cómo la alabanza, la adoración va íntimamente ligada justamente a la manifestación de las diferentes providencias que el Señor hace en nuestra vida. No meditar en la providencia de Dios puede derivar en una fe debilitada. ¿En qué sentido? La eficacia y el beneficio de las obras que Dios hace por y para con nosotros están enteramente vinculados a esto. Meditar en la providencia nutre nuestra fe justamente en los días de angustia. Díganme si no. De las providencias pasadas, los santos solían argumentar acerca de las nuevas y las futuras. Si éstas llegaran a ser olvidadas o de todo no llegaran a ser consideradas, pues, ¿qué es lo que pasa? Existe un riesgo de que la fe puede perder su poder. Este es un aspecto que los creyentes utilizan frecuentemente delante del Señor cuando llegan en oración, ¿verdad? Traen la providencia a la oración, ven lo que Dios ha hecho por sus vidas y eso les aumenta la fe. No meditar en la providencia de Dios de alguna manera es menospreciar lo que el Señor manifiesta de sí mismo por medio de tales misericordias. En todas sus providencias, el Señor, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado en el trono de la gloria, se acerca a nosotros, ¿verdad? Y es importante considerar esta semejante gracia o misericordia de parte del Señor. Y no solamente eso, vemos el atributo de la gracia, del amor del Señor, justamente cuando el Señor nos extiende esos favores a nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Estas, llamémoslo, visitas de parte del Señor,
preservan nuestro espíritu y sin lugar a dudas es una maravillosa condescendencia cada vez que el Señor hace este tipo de cosas. Ahora, no apreciar los favores del Señor, todo lo que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, pues eso lo que refleja es un corazón contaminado o un corazón malvado. Sin la debida observación de las providencias, los cristianos no podrán ordenar sus declaraciones a Dios en oración de manera adecuada según las condiciones en las que los creyentes se encuentran. ¿Por qué? Porque a veces estamos llamados justamente a orar para alabar a Dios, otras veces para humillarnos y pedir perdón por alguna falta que hemos cometido, otras veces para agradecer a Dios por un favor o por la extensión de una misericordia, otras veces justamente por clamar por una misericordia, en particular ante una circunstancia que este creyente puede estar pasando. Y se necesita claridad en ese sentido. Esto se ve de manera muy especial en los salmos de David. Si nos vamos a los salmos, vemos salmos muy variados, todos relacionados con las providencias que llegaban a él. Un creyente descuidado y que no preste atención difícilmente puede hacer este tipo de cosas, porque no hay claridad. Lo que se percibe es justamente difuso. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es ya Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, la providencia se manifiesta en múltiples aspectos. Sin embargo, es importante tener claridad con respecto a cada una de ellas. Ahora, ¿cómo meditar en la providencia de Dios? Cuando hablamos de meditación, no se trata de simplemente una mirada así fugaz, un recuerdo vago, frío, por demás insensible. Bueno, eso lo que más bien refleja es un descuido del deber. Lo que debemos hacer es reconocer la providencia divina en las circunstancias, tratar de esforzarse en obtener un panorama completo y exhaustivo, tanto como sea posible, de esas providencias con respecto a usted, desde el inicio hasta el final, en una línea de tiempo. Si recordamos el estudio acerca de las disciplinas espirituales que hemos visto no sé cuántas veces, analizamos justamente el tema de la meditación. La meditación, según la palabra de Dios, es el pensamiento profundo de las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida del creyente, pero desde una perspectiva bíblica, lo cual nos va a ligar justamente al punto número 3. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de entender acá, practicar y orar. Esto implica llenar nuestra mente de Dios y de su verdad y de su palabra. Se requiere de una actividad mental constructiva. Se puede utilizar incluso la imaginación, la memoria, la capacidad mental, analítica del creyente para ayudar a considerar aquellas cosas que son verdaderas. Si recordamos el ejemplo de la tacita de té, ¿verdad? Cuando usted tiene la taza de té caliente, comienza a meter la bolsita de té.
Poco a poco la bolsa de té va soltando sus propiedades, olor, sabor, color, textura, y de esa manera pues el té se va haciendo té, ¿verdad? Igual es la meditación. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios o en sus providencias, ello va a ir soltando sus propiedades en nuestra mente y en nuestro corazón, y podemos ser edificados o ministrados espiritualmente en el momento en el cual lo hagamos. Ahora bien, vinculado con la providencia, es necesario llenar tanto nuestras mentes como nuestros corazones con pensamientos de Él y de sus caminos. Si tan solo un acto de providencia de parte del Señor puede estimularnos de una manera, no sé, extraordinaria o deslumbrante, ahora imagínense si se vinculan varias providencias seguidas en una línea de tiempo, ¿verdad? Sería bastante hermoso. Sería, si considerar una providencia sería mirar en el cielo una estrella, considerar múltiples providencias es mirar justamente o contemplar un cielo lleno de estrellas. Por lo tanto, perdón, es importante permitir, bueno, primeramente poner en práctica la meditación, pero número dos, permitir que las meditaciones que nosotros hagamos sobre los actos y obras de la providencia para con nosotros sean abundantes, sean amplias y sean intensas. Permitan que esas providencias traídas a la memoria sean ampliamente abundantes como sean posibles. Salmo capítulo 77, versículo 11 y 12 dice: me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Definitivamente se ve un esfuerzo en recuperar y revivir antiguas providencias del Señor, que por cierto ciertamente pocas no son, hechas por Él en el transcurso de nuestra vida, y al mismo tiempo como la absorción de esa dulzura cuando las trae nuevamente a la memoria y al corazón. Cuando volvemos al pasado las recordamos y eso nos genera gozo, paz y satisfacción, sabiendo lo que el Señor de alguna manera ha hecho por nosotros. La historia de nuestras vidas viene a ser como ese lienzo en la que la providencia ha hecho obras maravillosas, y eso es algo digno de contemplar, de admirar, de deleitarse. Cuántas manifestaciones de misericordia, de fidelidad, de amor, ríos de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros vamos hacia el pasado y las vemos, son muchas, ciertamente son muchas, y meditarlas nos hace bastante bien. Ahora bien, no solamente lo anterior, que así como traemos esas providencias de manera abundante o intensas, así lo que meditamos acerca de ellas no sea simplemente un repaso superficial. Es importante ir y sumergirse, ¿verdad? No solamente en cuanto a la cantidad de providencias, sino ir hasta lo profundo de cada una de ellas. No podemos tocar fondo sin duda alguna, ¿verdad? Hay providencias que son algunas veces complejas para entender, ¿verdad? Y no vamos a llegar a lo profundo del significado, ¿verdad? Pero lo que vayamos a encontrar ciertamente es algo que nos va a generar deleite. Es importante considerarlas una y otra vez. A veces las providencias son muy pequeñas, pueden ser muy sutiles, prácticamente imperceptibles, pero si usted se da cuenta, sígalas viendo, sígalas considerando, medite a menudo en ellas, y en una línea de tiempo vamos a ver cómo empiezan a irradiar destellos de gloria. Hay una serie de características de la providencia a tener en cuenta. Eso tiene que ver con el segundo punto que vamos a ver. Si queremos determinar qué tanta o qué tan valiosa puede ser una providencia, debemos valorar o
ponderar ciertos elementos dentro de los cuales tenemos el momento oportuno de la misericordia, cuando se sincroniza tan oportunamente y acontece justo cuando se necesita. Hace de esta 1000 y 1.000.000 de veces más valiosa para nosotros de lo que hubiera sido esta misma misericordia en otro momento. Cuando nuestras necesidades son permitidas crecer al extremo y todas las esperanzas visibles fracasan o no nos ayudan en lo absoluto, entonces el obtener alivio justamente por recibir esa providencia en su justo tiempo es maravillosamente increíble, es de mucho valor. También consideremos el cuidado particular y bondadoso de esta misericordia. Ese cuidado para con nosotros es una consideración que intensifica enormemente su valor, lo hace mucho más agradable. Cuando sobrevienen desgracias o calamidades generales en el mundo, nosotros estamos formando parte de una época bastante particular en ese sentido, y sin embargo, a pesar de la magnitud del evento hemos sido librados justamente por el poder de la providencia, cubiertos bajo las alas del Señor. Cuando esos días oscuros y aciagos se ciernen sobre nosotros, bueno, el Señor dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dice Isaías capítulo 26, versículo 20. Cuando tales promesas nos llegan en tiempos apremiantes de necesidad, de angustia, cuando otros, teniendo más y mejores recursos con nosotros, son expuestos y entregados a la misma desgracia, nosotros con poco hemos sido resguardados, ¿verdad? Hemos sido protegidos. Y gloria a Dios por la providencia divina que nos protege incluso en circunstancias como las que estamos pasando en este momento. Salmo 91, capítulo 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Creo que esto es literal, lo que estamos pasando es literal. Ahora bien, ¿qué más podemos considerar? Bueno, lo que hay detrás de toda providencia puede ser de especial estima y consideración, y de ninguna manera puede ser descuidada. Puede que esa providencia, a pesar de ser tan importante de primera entrada, puede considerarse como muy pequeñita, muy diminuta, trivial, y sin embargo, a pesar de que así lo parezca, diminuta o pequeña, puede ser que detrás de estas pequeñas o diminutas providencias vienen multitudes de misericordias o favores de parte del Señor. No lo sabemos, suele suceder. Y de la misma manera pueden atraer toda una serie de consecuencias por demás beneficiosas para nosotros. Es de esta manera que no las podemos considerar. Es importante considerarlas independientemente del tamaño, de la magnitud de esta providencia, si es grande, si es pequeña, si es solamente una, si son abundantes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera buscan el bienestar de nosotros. Cuando Isaí envía a David con provisiones para sus hermanos que estaban en la guerra, alguien podría decir: es una pequeña providencia, ¿verdad? Sin llegar a imaginar que este pequeño acto de misericordia llevaría a David a derribar a un gigante como Goliat y el inicio de la victoria del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Ese tipo de circunstancias en diferentes contextos pueden aplicar incluso en nuestras vidas. Así, cada cristiano puede proporcionarse su propia reserva de experiencias si tan solamente pensara, meditara o considerara el lugar en donde se encuentra, las relaciones que tiene, los recursos o habilidades disponibles y el camino por el cual fue conducido a través de ella.
Otra cosa que debemos considerar, otras características, incluso los instrumentos empleados por la providencia. Esto resulta por demás especial. Sin duda alguna, la mano de Dios se puede percibir cuando nos dedicamos a meditar en ello. Algunas veces grandes misericordias vienen a ser transmitidas por los medios más improbables, no por los medios que nosotros consideraríamos como probables. Jonatán fue más hermano que David y fue muchísimo más beneficioso que David, que sus propios hermanos de sangre, ¿verdad? Los mismos siervos del Señor de alguna manera se ven más beneficiados por personas que no conocen, ¿verdad? Cuestiones así por el estilo. Personas que quisieron hacernos daño, el Señor termina convirtiéndolo en algo bueno. Génesis 50:20, hablando de José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cómo esos beneficios provienen de la más sorpresiva fuente de providencia. A eso es a lo que me refiero. Otro punto más en esta seguidilla: el designio y el objetivo de la providencia. Esto no es algo que debamos pasar por alto. Lo que es la finalidad y el propósito de la providencia realmente esta es, de entre todas, la más entrañable y la más enardecedora. ¿Por qué? Porque el resumen de todas las providencias la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Como todas estas misericordias extendidas nos han hecho el bien, incluso aquellas que pueden resultar por demás amargas, entendidas bajo esta óptica, incluso estas amargas providencias nos pueden llegar a ser dulces. Que en ese momento no lo podamos entender de esa manera, bueno, pero más adelante, con el ejercicio de la meditación, podemos llegar justamente a considerar cuán dulce fue esta situación difícil. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estuvo siempre ahí. La estima y el vínculo que la providencia tiene para con nuestras oraciones es algo que debemos meditar, ya que con este acto de reflexión se vuelve por demás algo dulce y encantador. La oración honra a la providencia y la providencia honra a la oración. ¿Cuántas veces hemos elevado peticiones delante del Señor y Dios nos extiende no más, no menos, exactamente lo que nosotros habíamos pedido en oración? Increíble. Y en el momento más que más lo hubiéramos necesitado, ¿verdad? Ahora bien, todo esto nos lleva al punto número 3. La providencia actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando vayamos a meditar en todas las observaciones que se hagan, consideremos el gran valor que tiene la palabra de Dios, cómo ella se cumple, cómo ella se lleva a cabo en nosotros justamente por medio de la providencia. Ciertamente todos estos favores están ligados a la palabra de Dios que está escrita. Es por esto que Salomón en su oración reconoce que las promesas y las providencias de Dios estaban con su padre David durante todos sus días, y que su mano había cumplido todo lo que su boca había dicho. Entonces, la gracia es en las promesas de Dios, la providencia es en el cumplimiento de su palabra. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 23 y 24 dice así: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como... Primera de Reyes. Vamos a ver. ¿Era primera o segunda? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23 y 24. Ah, sí, estoy bien. Dijo: Jehová, Dios de Israel,
No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede hasta este día. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Él lo cumple, bueno, por medio de la providencia divina. Por eso es importante meditar en los actos providenciales que Dios ha hecho en nosotros durante todo ese tiempo. Josué, de la misma manera, reconoce: no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. La cita la encontramos en Josué capítulo 23, versículo 14. Ambos habían observado cuidadosamente la relación que tenían las obras del Señor con su palabra. Las compararon en sus actos de meditación y lo que se van a encontrar es como una armonía exacta, ¿cierto? Ok. De la misma manera que Salomón y Josué, así nosotros también estamos llamados a compaginar estos elementos, palabra de Dios, providencia, por medio de la meditación. Si ven la importancia de la meditación, bueno, eso es un combustible a nuestra fe y a los afectos que pueden brotar de nuestro corazón. Ahora bien, en todas las meditaciones que se puedan hacer de la providencia, consideremos qué parte de la palabra de Dios o qué tipo, si es precaución, amenaza, consejo o promesa, se nos cumple en un momento determinado justamente por medio de sus providencias, y de esta manera seremos testigos de justamente cómo aumenta nuestra fe y cómo brota nuestro corazón, nuestros afectos de nuestro corazón. Cómo el Señor nos protege, vamos a la palabra del Señor. Cómo el Señor provee, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Cómo el Señor nos acompaña en esos tiempos aciagos, bueno, vamos a la palabra de Dios y vemos lo que ella dice. Al hacer eso nos confirmará grandemente la verdad de la palabra de Dios, cuando vemos su palabra que es verdadera, tan, no sé, manifestada en todos los eventos que se ciernen en nuestra vida. Ciertamente, si la palabra de Dios no tuviera otro sello o confirmación, solo sería un argumento incontestable de su divinidad, ¿verdad? Cuando podemos hallar esa sincronía entre palabra de Dios y las obras providenciales del Señor, justamente, bueno, por medio de la providencia, no podemos hacer otra cosa que alabar y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es justamente que Dios dice verdad y que Dios cumple lo que Él dice. Y no solamente eso, sino que es para nuestro bien. Ahora, no solamente esto, sino que ello también nos dirigirá o instruirá a considerar nuestros deberes actuales. Esto nos da luz acerca de qué debemos hacer y cómo debemos hacer, ¿verdad? Cómo debemos conducirnos, sea cual sea la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. La palabra interpreta las obras de Dios, sin embargo, las providencias mismas no son una guía perfecta. A veces puede ser que estén veladas a nuestro entendimiento, puede ser temporalmente, o como lo hemos mencionado previamente, son misteriosas y no las podemos comprender todavía. Tal vez más adelante sí, pero todavía no las podemos comprender. Cómo esas misteriosas providencias velan ese significado y no las podemos ver de una manera clara. Bueno, vamos a la palabra del Señor y vemos lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. Puede ser que la providencia sea misteriosa, pero cuando vamos a la palabra del Señor encontramos el significado de esa providencia. ¿Sí ven la importancia? Palabra de Dios, providencia. Ahora sí, aquí el detalle pasa por si vamos a la palabra del Señor, porque si no vamos
pues cómo vamos a tener un entendimiento apropiado de las circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? ¿Cómo podemos vincular providencias, las extensiones de sus misericordias que nos vienen justamente con la palabra de Dios, si no vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Si entendemos que todas estas manifestaciones de la providencia del Señor están vinculadas con las Escrituras, como la suspensión del curso natural de las cosas, las fuerzas que brotan de dificultad, el alivio de las dificultades de los santos, la prevención del mal, las retribuciones del Señor, el testimonio de las Escrituras, las manifestaciones particulares de la providencia, el vínculo que tiene la providencia con las oraciones de los santos, aquellas manifestaciones en el nacimiento y crianza, instrumentos o medios utilizados por el Señor en nuestra conversión, en nuestro trabajo, la familia, preservándonos del mal, o en la santificación del creyente. Todas estas providencias ligadas a todas estas cosas están enteramente ligadas a la palabra del Señor. Acá volvemos a traer justamente a colación el tema de las disciplinas espirituales. Asimilación de la Biblia, oración, adoración, evangelización, servicio, ayuno, mayordomía del tiempo y de los recursos, el retiro y el silencio, el aprender, buscar literatura de creyentes piadosos, escribir un diario y providencia van de la mano. Medios de gracia, crecimiento espiritual y providencia están enteramente vinculadas entre sí. A mayor crecimiento espiritual, más sensible vamos a ser a la mano providencial del Señor que actúa en nuestras vidas. Por lo tanto, el tema de las disciplinas espirituales no es algo que se deba menospreciar. ¿Por qué? Porque de alguna manera es básico, ¿verdad? Siempre es importante considerar ese tema. ¿Por qué? Porque está vinculado con mucho de nuestra vida espiritual. Ahora vemos el tema de la providencia y vemos cómo las disciplinas espirituales están ligadas a la providencia. En este caso, justamente por el tema de la meditación. ¿Okay? Vamos a meditar en la providencia por medio de la palabra de Dios. Bueno, eso no es una disciplina espiritual, ¿sí ven? Ahora, ya para concluir, la próxima semana veremos de qué manera la providencia comprueba justamente las promesas del Señor y cómo vamos a vincular esto a la hora de buscar consuelo en medio de la adversidad. ¿Okay? Oramos. Mi Señor, Padre bendito, cuán importante es considerar, traer a la memoria todas aquellas providencias que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Han sido abundantes, han sido desde las más diminutas, las más imperceptibles, hasta las más poderosas. Vemos lo valioso que significa considerar cada uno de los elementos que recién acabamos de observar, mi Señor, porque eso de alguna u otra manera nos estimula a la piedad, nos permite disfrutar enormemente de lo que tú haces en la vida de nosotros, independientemente de las circunstancias que nosotros estamos pasando. Ciertamente es un tema que de alguna u otra manera, nos permite alabar y glorificar tu nombre por una parte, pero por otro lado somos llamados justamente al deber de hacer la parte, la tarea que nos corresponde, y de esta manera poder ser edificados de una mejor manera. Por lo demás, mi Señor, te pedimos que nos concedas la oportunidad de percibir providencias que puedan venir justamente en el camino, en el transcurso de estos días, mi Señor, de tal manera que por medio de ella podamos alabar y glorificar tu nombre justamente cuando las traigamos a la meditación. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos.